Ana siempre fue una persona de números, no de palabras. Su mundo era un laberinto de hojas de cálculo, balances perfectos y la fría lógica de la contabilidad. En la prestigiosa empresa de tecnología, Innovatec, su reputación era la de una contadora brillante, pero inaccesible, un autómata que procesaba datos sin pestañear. Sus colegas, más inclinados a la camaradería del café y las bromas de oficina, la veían con recelo. El rumor de que era una espía corporativa, pagada para sabotear a la empresa desde adentro, era la broma más popular en la cafetería. Nadie, ni siquiera su jefe, el señor Thompson, se molestó en mirar más allá de la superficie. ¿Quién podría pensar que la verdad tan compleja y dolorosa estaba escondida a plena vista, esperando ser descubierta? Acompáñanos en este viaje de traición y redención. ¿Qué harías si el mundo entero te diera la espalda? Si te conmueve esta historia de amor y sacrificio, no olvides darle me gusta y suscribirte para que sigamos creando contenido que te llegue al corazón. Ana había llegado a Innovatec hacía 5 años con una ambición singular: asegurarse de que su hermana pequeña, Lucía, pudiera ir a la universidad sin deudas. Su padre, un hombre de negocios que había perdido todo en una estafa, ahora luchaba contra una enfermedad crónica que demandaba cuidados costosos. Para Ana, cada hora extra, cada cifra verificada, no era solo un trabajo, sino un acto de amor y sacrificio. El mundo exterior la veía como una mujer fría y sin vida, pero su diario era el único testigo de su alma desbordada de afecto y preocupación. El diario, de tapas de cuero gastadas y esquinas dobladas, era su única válvula de escape. En sus páginas, Ana no era la contadora impenetrable de Innovatec, sino una hija, una hermana y una persona que temía perder todo lo que amaba. Las últimas semanas habían sido un infierno. La empresa estaba perdiendo millones en filtraciones de datos y cada pérdida era atribuida a un error en su departamento. Los susurros se volvieron miradas acusadoras y las miradas se convirtieron en un silencio pesado, un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Ya no había risas cuando ella se acercaba, solo un súbito cese de las conversaciones y un murmullo que se extendía como una plaga. Podía sentir sus ojos, pesados y llenos de juicio, clavados en su espalda mientras caminaba por la oficina. El sonido de los teclados se sentía más fuerte, la iluminación más cruda y el aire más denso. Se sentía como un espectro en su propia vida. La tensión se manifestó en su cuerpo, dolor de cabeza constante, el nudo inquebrantable en su estómago y noches de insomnio en las que las cifras y las caras acusadoras se mezclaban en un torbellino de ansiedad. Era el precio de guardar el secreto. No podía decirles que las filtraciones eran un ataque externo, un trabajo de un hacker profesional, porque revelar que sabía la verdad la convertiría en un objetivo. El bienestar de su padre y su hermana dependía de su silencio, de su capacidad para seguir siendo la mujer invisible que nadie notaba. La soledad se había convertido en su armadura, aunque pesaba tanto que sentía que se hundía. Se había convertido en la villana de su propia historia, no por sus acciones, sino por la percepción de los demás, por la fría lógica de una narrativa que no podía controlar. Y lo peor de todo, no había nadie en quien confiar. Nadie que pudiera entender la verdad que solo existía en su diario, una verdad que la estaba consumiendo lentamente. El clímax de su miseria llegó un martes por la mañana. El señor Thompson, con el rostro endurecido, la llamó a su oficina. No hubo una larga discusión, solo una frase que se sintió como un martillazo en el pecho. Ana, tus servicios ya no son requeridos. Mientras recogía sus pocas pertenencias, sus ojos se cruzaron con los de sus colegas, llenos de un juicio que no comprendían. El dolor era tan agudo que apenas lo sentía. Era una anestesia emocional. El único consuelo que tuvo en ese momento fue el diario, que guardó en su mochila, sintiendo el peso de la única cosa en el mundo que entendía su verdad. Mientras Ana salía de la oficina por última vez, un hombre de unos 50 años, de traje impecable y mirada penetrante, entraba. Era Javier, el misterioso millonario que había invertido en Innovatec. Nadie en la oficina lo conocía personalmente. Era una figura legendaria en el mundo de la tecnología, conocido por su visión audaz y su discreción. Javier estaba allí para una auditoría sorpresa, convencido de que los problemas de la empresa no eran accidentales. Al llegar a la oficina de Ana, encontró la desolación de una partida apresurada. Sobre el escritorio se encontraba un diario de cuero. Lo tomó, sintiendo una curiosidad que no podía explicar. Abrió la primera página. Jueves, 12 de septiembre. Hoy es uno de esos días en los que desearía no tener que respirar. Mi padre tuvo otro ataque de tos, de esos que lo dejan sin aliento. No le quedan muchos años, lo sé,
Y cada minuto que paso aquí, trabajando, es un minuto menos que podría estar con él. Pero el dinero no es un lujo, es su medicina, su esperanza. El doctor dijo que los nuevos tratamientos podrían darle unos años más. Por unos años más, haría cualquier cosa. En el trabajo, la tensión es insoportable. Los números no mienten. El ataque cibernético del mes pasado fue mucho más devastador de lo que Thompson admite. Dicen que es un error de software. Pero mis sistemas me dicen que es una firma muy específica que pertenece a una empresa que es nuestra competencia directa. ¿Cómo se atreven a acusarme a mí? A mí, que me quedo hasta la madrugada para asegurarme de que cada centavo esté en su lugar, para que nadie, ni siquiera un fantasma digital, robe lo que mi padre necesita. La mano de Javier se detuvo en la página. La palabra firma resonó en su mente. Su compañía había desarrollado un software de seguridad que, en teoría, podía rastrear firmas digitales, pero solo él y su equipo sabían de su existencia. Algo no cuadraba. Leyó más. Viernes, 13 de septiembre. Estuve despierta toda la noche revisando los sistemas. Estoy en una carrera contra el tiempo. Es como si estuviera nadando contra una corriente invisible. Hay un código de malware escondido en los archivos, encriptado con una clave que cambia cada 24 horas. Si no lo detengo, la siguiente filtración de datos será catastrófica. Podría borrar los datos de todos nuestros clientes. Y peor aún, me acusan a mí. No puedo decirles la verdad. La seguridad está comprometida. Si el hacker sabe que sé, mi familia estará en peligro. A veces me siento como una traidora, una doble agente, pero no lo soy. Solo estoy tratando de proteger a los míos y a la empresa. Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía de ese software, lo había diseñado él mismo, pero no era algo público. ¿Cómo podía saber Ana de su existencia? Su intuición le dijo que no estaba leyendo un diario cualquiera. Estaba leyendo la verdad. Y la verdad era mucho más complicada de lo que nadie en Innovatec se había atrevido a imaginar. Javier siguió leyendo. Cada página se sentía más pesada. Las palabras de Ana le contaban una historia de heroísmo silencioso. De una mujer que luchaba en la oscuridad para salvar a una empresa que la había traicionado. Había descubierto un plan complejo para robar los secretos industriales de Innovatec y venderlos al mejor postor. Y lo había desmantelado sola, sin ayuda, poniendo su propia vida en peligro. Sábado, 14 de septiembre. El hacker me ha enviado un mensaje. Un simple smiley. Es una advertencia, una amenaza. Sabemos quién eres. Ana. Me congelé. ¿Cómo podía saber mi nombre? ¿Cómo podía saber que yo era la que estaba luchando? Le rogué a mi hermana que no usara su correo electrónico. Le dije a mi padre que no abriera ningún paquete que no hubiera ordenado yo. Ellos no entienden. No deberían entenderlo. Estoy aterrorizada. Mi única arma es el diario. Es mi confesión, mi testamento. Por si algo me pasa, quiero que alguien sepa la verdad. Que lo sepan, que no fui una traidora. Que hice lo que tenía que hacer. Que mi corazón no es de hielo. Que mi corazón está lleno de amor. Y por eso tuve que ser tan fuerte, tan sola. Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, no olvides darle like y suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que te mantendrán pegado a la pantalla. Domingo, 15 de septiembre. Hoy es el día del desastre. El hacker ha intentado un ataque masivo. Pero lo he detenido, he desviado el ataque y he podido rastrear la dirección IP. Pertenece a una empresa de tecnología en China. También pude rastrear el nombre de la persona que lo está llevando a cabo. Es un ex empleado de Innovatec, un hombre que fue despedido hace unos meses. Lo hizo por venganza, pero no tengo ninguna prueba física, solo el rastro digital. He copiado todos los datos a un disco duro, pero lo he encriptado. No quiero que caiga en manos equivocadas. El corazón de Javier latía con fuerza. Todo lo que había leído era la confirmación de sus sospechas. No era un error de software, era un acto deliberado de sabotaje. Y la persona que lo había detenido era la misma que acababa de ser despedida. En el diario, Ana describía con detalle cómo había trabajado para crear un firewall que desviaría el ataque y lo redirigiría a un servidor seguro. También describía cómo había intentado advertir a Thompson, pero él no la había escuchado. Le había dicho que eran sus paranoias, que se dedicara a los números y no a la seguridad. Lunes, 16 de septiembre. Thompson me despidió. No me dio ninguna explicación, no lo necesitaba. Vi el miedo en sus ojos. Creo que él sabía que yo sabía. O tal vez simplemente no quería que su incompetencia fuera descubierta. Estoy en la calle.
¿Qué voy a hacer ahora? Mi padre, mi hermana, ¿qué va a pasar con ellos? Me siento como una extraña en mi propia vida. Todos mis colegas me miran como si fuera una traidora. No me importa lo que piensen, pero el peso del rechazo es abrumador. Me siento tan sola. No quiero que nadie sepa la verdad. No quiero poner en peligro a mi familia. Pero al mismo tiempo, quiero gritarle al mundo que no soy lo que creen que soy, que hice lo que tenía que hacer, que lo hice por amor. Javier cerró el diario. Se levantó de la silla y caminó por la oficina. El aire se sentía más denso. La verdad era tan grande que casi se podía tocar. Había cometido un error terrible. Había despedido a la única persona que había estado trabajando para salvar su empresa, y ahora la había abandonado a su suerte sin saber la verdad de su lucha. Javier no perdió un segundo. Llamó a su equipo de seguridad y les dio las coordenadas del servidor. Les dijo que encontraran a la persona que había llevado a cabo el ataque y que encontraran a Ana. Le tomó 3 días encontrarla. La encontró en una pequeña cafetería con un libro en sus manos y una taza de té sobre la mesa. Su rostro estaba pálido y su mirada vacía. Parecía que ya se había resignado a su destino. Javier se sentó frente a ella y le entregó el diario. Ana lo tomó y su corazón se encogió. Sabía lo que significaba. «Lo leí todo», dijo Javier con la voz suave. «Lo leí todo, Ana, y quiero que sepas que me equivoqué y que lo lamento. Te pido perdón». Ana lo miró y las lágrimas que no había derramado en días finalmente cayeron. Eran lágrimas de alivio, de liberación. No dijo nada, solo asintió con la cabeza. «Tu padre y tu hermana están a salvo», dijo Javier. «Tuve que contratar a un equipo de seguridad para protegerlos, y el ex empleado de Innovatec fue arrestado. Y el código que creaste es genial. No sé cómo lo hiciste, pero nos salvó de un desastre». Ana le contó todo. Le contó cómo había luchado, cómo había trabajado en la oscuridad, cómo había tratado de proteger a su familia y a la empresa. Y cómo, a pesar de todo, se había sentido sola. Javier la escuchó y su corazón se llenó de admiración. «Ana», dijo, «no quiero que vuelvas a ser mi contadora. Quiero que seas mi jefa de seguridad cibernética». Ana se quedó sin aliento. «No sé si puedo hacerlo», dijo. «Lo sé», dijo Javier, «pero te lo mereces. No eres una extraña, eres la única que entiende el código, eres la única que entiende la verdad. Y yo quiero que trabajes para mí y que tu padre y tu hermana estén a salvo». Ana lo miró y una sonrisa se formó en su rostro. «Gracias», dijo, con la voz quebrada. «Gracias por creer en mí». La historia de Ana se hizo viral. La gente en Innovatec y en todo el mundo se enteró de su sacrificio. Se convirtió en una heroína, una leyenda. Y su diario, el único testigo de su verdad, se convirtió en una inspiración para todos aquellos que se sienten solos en sus luchas. Ana y Javier se convirtieron en socios, y juntos se convirtieron en la fuerza más poderosa del mundo de la tecnología. Y Ana, la contadora inaccesible, finalmente encontró su voz y su verdad. No pierdas ni un minuto más y únete a nuestra comunidad. Dale like y suscríbete para no perderte ni una sola de nuestras historias. Tu apoyo es nuestra mayor motivación.